Hijo de padres europeos, Pedro Pablo Kuczynski Godard nació en 1938 y por su formación económica ofreció un gobierno de lujo para los peruanos. Ya había tenido un intento fallido el año 2011 y para el 2016 tendría que escribir su propia historia. ¿Cómo un gobierno con tanta expectativa pudo caer tan pronto en nuestra frágil democracia? ¿Hasta qué punto los escándalos de corrupción minaron la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? En los próximos minutos hablaré sobre el gobierno de lujo de Pedro Pablo Kuczynski, los escándalos de corrupción, la compra de votos, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, el indulto a Fujimori, los Kenji videos y más. Acompáñame. Nos podrán matar, nos podrán llevar a la cárcel, pero si nos Poco después de las 6:30 de la tarde del pasado miércoles, Las elecciones del 2016 tuvieron, como ya se ha hecho costumbre en este siglo, una primera y una segunda vuelta. El 10 de abril, ningún candidato alcanzó la mayoría de votos que requiere la ley, y pasaron a segunda vuelta PPK, de Peruanos por el Cambio, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El 5 de junio, todo se definió a favor de Pedro Pablo Kuczynski con un margen tan estrecho que tuvo varios días en vilo a los ciudadanos. El 50,1% de Pedro Pablo Kuczynski contra el 49,9% de Keiko Fujimori anunciaba un panorama sombrío para los próximos años. Apenas 41.000 votos habían asegurado el triunfo de Peruanos por el Cambio. Un triunfo muy ajustado en un escenario político complicado para los peruanos. La toma de mando se dio el 28 de julio del 2016 con la anecdótica puesta de banda presidencial a manos de la señora Luz Salgado de Fuerza Popular. En el discurso de orden habló de 6 ejes que moverían su gobierno: agua y desagüe para todos los peruanos, educación pública de calidad, servicio de salud pública sensible al enfermo, la formalización del país, la construcción de infraestructura para el desarrollo y la liberación de nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad y del delito. Tremendos ofrecimientos los que planteaba Pedro Pablo Kuczynski ese día de toma de mando. La disputa del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo fue evidente y una constante en este gobierno. Los 73 congresistas de Fuerza Popular serían a la postre la fuerza opositora más radical que se haya visto en lo que va del siglo XXI. El rechazo permanente a las acciones del Ejecutivo, la obstrucción de su lideresa y la ausencia de canales de diálogo y conciliación reales terminaron perjudicando a todo el país. Los primeros pasos que tomó el gobierno se centraron en conformar un gabinete de lujo para el gobierno de lujo que se había presentado en ese momento. El primer gabinete fue el del señor Fernando Zavala. De los 19 ministros, 6 eran economistas, todos con experiencia gubernamental, la mayoría en carteras ministeriales, desde el gobierno de Toledo inclusive. 5 mujeres. Una de las cosas que cuestionaron en aquel gabinete. El primer escándalo estalló en octubre del 2016, a menos de 90 días de inaugurado el gobierno de Kuczynski. El asesor presidencial Carlos Moreno se había envuelto en una denuncia periodística por negociar un convenio de atención del Seguro Integral de Salud en beneficio de una clínica privada, consiguiendo pacientes para generar utilidades de manera irregular. Tremendo escándalo el que se armó gracias a la prensa también. El escándalo de Amor no se dio sino un mes después, cuando el ministro Mariano González fue puesto al descubierto por un programa periodístico. El ministro andaba en amores con una asesora del despacho ministerial, a quien favoreció inclusive con un ascenso. El delito del ministro, al decir del mismo Mariano González, fue haberse enamorado.
Otros escándalos fueron los de su asesor de conflictos sociales, perdiendo los papeles en una comunidad nativa, terminó gritándole a los líderes nativos, su asesor presidencial cobrando cupos para ingresar a la lista oficialista, su chofer y asistente personal con un sueldo de lujo que ostentaba, pero ninguno de ellos terminó en denuncia consistente. La censura de lujo se dio en diciembre de ese año 16. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, venía ejerciendo la cartera de Educación desde el año 2013, época de Ollantaytamala. Fue acusado de incapacidad por llevar a cabo los Juegos Panamericanos del 2019 de mala manera y por el desvío de fondos para la compra de computadoras en el sector de educación. Los 78 votos que censuraron al ministro dejaban una clara muestra del poder que ostentaba el fujimorismo en el poder legislativo. Es más, todavía recuerdo que ellos pidieron que el Perú renuncie a la organización de los Juegos Panamericanos. Pese a la postura de Fuerza Popular y el alcalde Luis Castañeda para impedir la realización del evento de los Panamericanos, el empresario Carlos Newhouse fue designado como organizador de estos Juegos Panamericanos, Lima 19, y los resultados pues saltan a la vista de todos, ¿no? Hablan por sí solos. La fe es lo más lindo, pero Kuczynski se equivocó cuando pensó que reuniéndose con Keiko Fujimori para buscar consenso serviría. El cardenal Juan Luis Cipriani ofreció la casa arzobispal para la primera cita. Luego irían a Palacio de Gobierno incluso. Ni la fe ni la razón sirvieron. Era claro el obstruccionismo y la angustia por promover una vacancia presidencial desde los primeros meses de gobierno. Lástima que PPK no haya visto venir el golpe tan letal para nuestra democracia desde el lado del fujimorismo. Otras caídas de lujo fueron la salida del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la adenda que propuso para la construcción del aeropuerto de Chincheros y que favorecía a la empresa Kunturuasi por un monto mayor a $500,000 de soles. A los pocos días de esta renuncia, un programa de televisión denunciaba la presión que estaba realizando el ministro de Economía, Augusto Thorn, con la ampliación del presupuesto para la Contraloría a cambio de aprobar el informe sobre esta adenda al aeropuerto de Chincheros. Algo así como, mira, te doy más dinero si tú me apruebas este informe a la Contraloría. Fue interpelado por el Congreso y tuvo que renunciar en medio de tamaño escándalo. El Niño Costero del 2017 fue uno de los eventos más dramáticos que nos tocó vivir por la cobertura que hizo la prensa, por las escenas que mostraban el nivel de destrucción, por la mujer que salió del lodo, por el héroe del flotador, por mi amiga María Juana Adanaque, quien conocí en esta coyuntura, y haciendo su llamado de auxilio a través de las redes, fue muy doloroso. Los daños más graves estuvieron en la costa norte. Lima vivió en medio de huaicos en la zona de Chosica, de Chaclacayo y hacia arriba toda la región Yunga. Al sur de Ica, Arequipa, son zonas que también las pasaron mal. Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para atender esta emergencia. Las redes sociales jugaron un papel importante para reportar en tiempo real las ocurrencias en todas partes del país. Más de 1 millón de personas afectadas, más de 200.000 viviendas perdidas. Se destinaron 20.000 millones de soles para la reconstrucción, que lamentablemente no llegó a todos por la consabida y endémica corrupción que nos aqueja. El friaje para el 2017 fue otro duro golpe para la región centro y sur del país. Si a ello se suma la ausencia del Estado en comunidades alejadas de los gobiernos locales y la precariedad en la que viven, entenderán que el impacto de este niño fue brutal y que este friaje terminó aniquilando las pocas esperanzas para ese año 2017. Pero esto es de todos los años. Todos los años ocurre este tema del friaje y el abandono de las comunidades en la zona centro-sur del país. La huelga magisterial del 2017, en la que apareció la figura del cajamarquino Pedro Castillo Terrones y apoyado por un sector duro, radical de Fuerza Popular para ganar tribuna y exigir la derogatoria, nada más y nada menos que de la ley de la carrera pública magisterial, generaría una nueva caída. La ministra de Educación, Marilú Martens,
fue interpelada por su incapacidad para resolver esta huelga. Entonces, en una jugada riesgosa, el primer ministro, el premier Fernando Zavala, pidió una cuestión de confianza para todo el gabinete y así evitar la salida de Martens. Fuerza Popular y el Frente Amplio votaron con 78 votos contra la cuestión de confianza y exigieron la renuncia de Zavala y de Martens. Los demás podían quedarse por ahora. El primer proceso de vacancia se dio en diciembre del 2017, luego de que la presidenta de la comisión Lavallato, la señora Rosa Bartra, diera a conocer la conexión entre las empresas de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield y First Capital con la brasilera Odebrecht, desde su paso como ministro de Economía incluso en el gobierno de Toledo. El presidente se negó a ir al Congreso y pasó a responder las acusaciones por escrito hasta que, en una reacción tardía según los medios de comunicación y los analistas de entonces, decidió aceptar que la comisión Lavallato vaya a Palacio. El Congreso aprobó el pedido de vacancia y citó a Kuczynski para su defensa. El 21 de diciembre, en un acto vergonzoso, Kuczynski acudió en compañía de su abogado para esta defensa del proceso de vacancia. Se necesitaban 87 votos para vacar al presidente y 78 votaron a favor. Les faltaron los votos. 10 miembros de Fuerza Popular, a la cabeza de Kenji Fujimori, no apoyaron esta moción y surgió el rumor de que estos 10 votos se habían ganado para indultar a Alberto Fujimori. Es decir, tú rechazas la moción de vacancia y nosotros indultamos a Fujimori. El 24 de diciembre del 2017, Kuczynski anunciaba el indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien estaba sentenciado por delitos de violación a los derechos humanos por casos como la Cantuti Barrios Altos y condenado a 25 años de prisión. Además, las protestas no se hicieron esperar, las reacciones políticas y las renuncias ministeriales, los cuestionamientos generaron una ola de crisis nuevamente para este gobierno. Incluso el mismísimo Mario Vargas Llosa rotuló de traidor a la patria a Kuczynski, recordándole el pasado autocrático y criminal de Fujimori. En fin, cosas de nuestra rica y nutrida política peruana. El segundo proceso de vacancia empezó en enero del 2018 por el indulto a Fujimori. En marzo, un informe secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera se filtró a la prensa confirmando que las empresas de Kuczynski habían recibido dinero de Odebrecht. Es más, recuerdo la campaña del 2011. A fines de ese mes, los videos del congresista fujimorista Moisés Mamani, el de la mano SAS, mostraban cómo Kenji Fujimori primero y luego el abogado de Kuczynski y luego el ministro de Transportes arreglaron su apoyo a cambio de obras y beneficios para la región Puno que él representaba. El 21 de marzo del 2018, Kuczynski renunció a la presidencia de la República antes de ser vacado. El día 22 de marzo, el Congreso aceptaba esta renuncia y juramentaba al recién llegado desde Canadá, Martín Vizcarra, como nuevo presidente del Perú. A manera de resumen, BBC News señala los 5 escándalos que marcaron la caída de Kuczynski. 1, los pagos realizados por Odebrecht. 2, el indulto a Fujimori. 3, las transferencias financieras de First Capital y Westfield que se dieron desde la época de Toledo. 4, el sueldo escandaloso de su chofer, aunque no estoy de acuerdo con este punto, pues tuvo otros escándalos. Y 5, los Kenji videos o los Mamani videos, como llamaron en aquel entonces. Si consideramos lo que ofreció al inicio de su gestión y lo que avanzó en lo que duró su gestión, objetivamente avanzó muy poco, pues se tuvo que mover entre el fangoso escándalo de Lavallato y la oposición fujimorista. Los 20 meses que tuvo en el gobierno se justifican por la minoría congresal que no pudo darle el balance necesario en el Parlamento y la mala lectura de su apretada victoria. No fue él quien ganó, fue el antifujimorismo quien le ganó a Keiko el 2016.
ese antifujimorismo que se ha vuelto una identidad en el electorado peruano, si recuerdan los procesos anteriores. Kuczynski tuvo una lectura equivocada, no tuvo una lectura clara del escenario político y económico que recibió el 2016. No resultaron sus medidas populistas y no se preocupó por generar alianzas formales para enfrentar a su rival, al fujimorismo. Se mantuvo desconectado de la realidad en el tiempo que le tocó gobernar. Incluso su salida no fue más que un acto anecdótico por el grave daño que se le estaba causando a la institucionalidad. Ni los medios de comunicación ni la prensa vivieron el drama político que estaba pasando el país en ese momento y que cortaba con nuestra fragilidad institucional. En el siglo XX no habíamos pasado de 2 gobiernos democráticos sostenidos, y en el siglo XXI habíamos tenido 3 cambios de mando democráticos hasta ese momento, y aquí se cortaba esa línea de tránsito democrático en el Perú. Y una pena, en realidad, una pena por el daño que estaba causando el fujimorismo y la corrupción en nuestro país. Pero recuerda, conocer y entender nuestro pasado reciente ayuda a madurar la conciencia ciudadana. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana. Nos podrán matar, nos podrán llevar a la cárcel, pero si nos Poco después de las 6:30 de la tarde del pasado miércoles,